Xavier. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ya depende el horario de cada uno. Agradecemos nuevamente que estén aquí compartiendo este nuevo encuentro de este ciclo Tinta Fresca. El autor nos cuenta su obra, un espacio, como siempre decimos, dedicado a conocer a los autores, que nos cuentan los detalles de su obra, la trastienda del proceso de creación. Esto es parte del trabajo que tiene la Fundación La Balandra para el desarrollo de la narrativa. Antes de darle formalmente la bienvenida a María José Eiras, nuestra invitada, con quien vamos a estar hablando de su libro Mi madre y las cosas, editado este libro por Paradiso, acá lo tengo. Aquí lo tenemos. Breve reseña biográfica de María José. Es escritora, madre y arquitecta. El detalle este de madre hay que resaltarlo. Es casi una especialista en narrativa dedicada a la maternidad. Publicó el ensayo La maternidad sin máscaras y el libro de cuentos Un detalle trivial. Sus relatos fueron seleccionados en el concurso interamericano Avon y compilados en las antologías Palabras en Torbellino, a cargo de Angélica Gorodischer, Antología del Cuento Breve, Letras de Buenos Aires, Mujeres con Pelotas, y en las revistas No Rentable y La Balandra. Colaboró durante 10 años con el suplemento Eñe y actualmente escribe para Cultura Perfil. Dicta talleres de lectura donde cruza ficción, ensayo, perspectiva de género y la obra de Virginia Woolf. Mira, iba a arrancar de otra manera, pero esto último, perspectiva de género, te quiero preguntar, porque a propósito de algunas notas, algunas reseñas que te hicieron sobre este libro, Mi madre y las cosas, vos comentaste que no tenías lecturas feministas o de género cuando estabas en el proceso de escribir esta novela y que después, bueno, sí, empezaste a tener y te diste cuenta de la formación, vos decís, severamente patriarcal que tenía, no sé si tu madre, pero la madre que figura aquí en la novela. Y aprovecho y te doy formalmente la bienvenida y te agradezco, María José. ¿Cómo estás? Hola Gastón, gracias. Bien, muy agradecida a ustedes, a la Balandra que me vuelve a convocar y a todas las personas que están conectadas y haber podido publicar esta novela que llevó muchos años de trabajo con Paradiso, llegado el momento. Bueno, a ver, em, creo que en toda mujer con cierta conciencia anida una feminista latente. De alguna manera, eh, porque bueno, digamos, la cuestión del ejercicio del poder o de la supremacía o el predominio del poder de un género sobre el otro es muy evidente, ¿no? Hasta llegar a situaciones trágicas. Cuando yo escribí La maternidad sin máscaras, eh, algo de la desazón que me había producido ese lugar de madre tenía que ver bueno, con una cantidad de tareas y de sobrecarga y de cosas, cuestiones que se acumulaban. Y eh, yo percibía, más allá de haber leído poco y nada, que había cuestiones que no eran justas, a pesar de haber cursado una maternidad feliz y en las mejores circunstancias. Em, Vos nombraste que yo en la biografía agregué la palabra madre, Ujú. cosa que no es usual, No es no usual, ¿no? Sí, es es cierto. usual. Es una decisión política que me fue cuestionada, inclusive por mi propia hija en su momento, que viene de lo académico y de Puan, y cuando consulta con su directora de tesis, a la directora de tesis le parece bien que la biografía incluya el término madre. Y creo que es una manera de hacer visible, un pequeño aporte para hacer visible
la entidad de trabajo que tiene la maternidad. Más allá de que esté ahora más repartida y mucho más equilibrada en alguna medida, no dejamos de tener colaboradores, ¿no? En la Es casa, cierto, con los hijos, es cierto. lo cual ya de por sí da una pauta de quién tiene la mochila sobre los hombros. Sí, la típica, yo ayudo en casa, ¿no? Claro. Ayuda en casa, sí, es cierto. Y bueno, en cuanto a la pregunta que vos me haces, yo empiezo a escribir Mi madre y las cosas a partir de una necesidad de ver a mi propia madre. La novela combina elementos biográficos y elementos ficcionales, pero parte de una necesidad de ver al otro, ¿no? Creo que no hay nada más difícil que ver a los cercanos, Ujú, no hay nada más difícil. Y más aún en el marco de todas las dinámicas vinculares y emocionales y de roles que se dan en una familia. Y de, sí, hola, Entiendo, tal cual, ¿qué tal? ¿Qué Mariana. tal? Y dentro de esa Salgo con dificultad, otros nombres, perdón, salgo con otros nombres porque estoy desde mi trabajo. No, está, igual ahora habilitamos, en un ratito habilitamos para que puedan participar, en un ratito. Ahora ok, necesitamos que se muteen. Gracias. bueno, estaba diciendo que dentro de esas dificultades vinculares, creo que hay algo que se ha sumado, que es la deconstrucción de cierta idealización de los roles materno, paterno, del hijo, de los roles familiares. Em, la institución de la familia está en crisis, como todas las instituciones que nos sostuvieron hasta ahora. eh, Ahora está en crisis el Estado, particularmente, Mm, ujú, digamos, no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo. Entonces, em, lo que yo cuento es que cuando yo empiezo a leer, contestando tu pregunta, a feministas en el año 2018, empiezo a leer a Mary Bird con su libro Mujeres y Poder. Empiezo a leer a Lina Meruán, Contra los hijos. Empiezo a leer, bueno, a releer o a acercarme un poco más a Simone de Beauvoir, a, a la misma Virginia Woolf, que es la autora que con su pequeño libro, Un cuarto propio, sienta la agenda del feminismo, la agenda que todavía hoy el movimiento feminista sigue recorriendo desde sus intuiciones y de sus preguntas. Virginia Woolf pregunta en 1928, ¿por qué son pobres las mujeres? ¿Qué hicieron que no mm, tienen dinero para invertir en escuelas propias para mujeres y les cuesta tanto juntar dinero? Entonces ironiza, ¿por qué la mamá de Mari tal, que tuvo 13 hijos, no se hizo tiempo para juntar dinero? ¿No? Digamos, ella ya desde aquel momento se va haciendo unas preguntas y planteos muy interesantes. La mujer como espejo del hombre que agranda su figura, el hombre que llega a la casa y ve la escena familiar, el hogar, y se siente reconfortado y es esperado, ¿no? En ese territorio. Entonces, bueno, cuando yo escribo Mi madre y las cosas, que es una escritura que es de larga data, porque yo empiezo a escribir los primeros fragmentos en el 2006, Ah, eh, los mucho leo tiempo. hace mucho tiempo, surge como fragmentos, como pequeñas viñetas que leo en Casa de Letras en el 2008 o en el 2009, y después inicio la escritura de la novela recién en el 2011. Bueno, cuando llego al 2008, a las lecturas feministas, entiendo la diferencia de la educación
de los mandatos, de la idiosincrasia de una mujer como mi madre, de un pueblo del interior, criada por padres conservadores. Y bueno, muchos de sus discursos, de sus mandatos, de lo que luego voy a ficcionar, tienen una distancia con la niña y la adolescente que va a un colegio de la capital federal en los años 70, sideral. Ahora, pero no hay, lo bueno, lo interesante en tu novela, que si bien vos, como comentabas, arrancás con tus lecturas feministas en el 2011, No, este, en el 18, perdón, más dos mil tarde. dieciocho, pero de todos modos, este es un libro que sale publicado recién el año pasado. Y Sí. la narradora, teniendo vos ya el bagaje de lecturas, la narradora no somete a juicio a la madre en sus prácticas, en sus hábitos, en sus frases. Hay ahí una especie de preservación de ese vínculo original o de esa María José inicial, sin estar atravesada por estas lecturas posteriores. Eh, no, yo diría que yo estaba escribiendo ficción y no teoricé, Ujú, digamos, sobre las escenas. La novela nace de eh, la arbitraria selección de la memoria, que a su vez es una máquina de ficcionar. Cuando nosotros recordamos algo, eh, hacemos un recorte de la realidad de ese momento, hacemos subrayados. ujú, Entonces, la novela se nutre de esas imágenes y, y la intención sigue siendo siempre la primera intención, que es es un intento de retrato del personaje, es encontrar una voz narrativa que le dé una distancia, la distancia justa entre la narradora, las cosas, la madre. eh, y no está teñida para nada de juicio, de la idea de un juicio, sino hay, como vos decís, un deseo de conocer. Yo creo que la madre es un enigma ujú. para, para todos nosotros. Es un enigma. Yo siempre me preguntaba por qué el término cosas, que es enigmático cosas, ¿no? Sí, Es un término casi indefinido, que aparece el término varias veces en la novela, ¿no? Y con una valoración, o por lo menos la valoración importante que le da la madre de la protagonista, que es una valoración que incluso la protagonista lo siente que está por encima de la valoración que hace la madre sobre su propia hija. ¿Cómo podría exacto. entenderse entonces esas cosas? ¿Qué vendrían a significar estas cosas tan importantes que son para tu madre? O no sé si son tu madre, si es para la madre de la protagonista en Para realidad. la madre de la novela, que tiene muchos rasgos de la propia. ¿La Obvio. leyó ella? ¿Leyó esta? Em, Me gustaría que lo hiciera, Ah, porque ella tiene mucho temor de leerla y creo que se sorprendería. sí. Eh, Hay amor en la redacción. Este, Hay una escena final y una revelación sentimental, bueno, amorosa, que rescata cualquier crítica anterior que surja en el texto, ¿no? Y me parece que además es natural. Uno mira a los padres y los ama a pesar de tantas cosas, ¿no? sí, pero también hay algo más al final de la novela. Esto es una alerta spoiler, perdón. Pero hay un giro en el que uno se da cuenta que esa hija narradora no había terminado de ver tampoco a su Mm, madre
Ujú. ¿no? Hay cosas que la madre le dice, siempre fue así, ¿no? No voy a spoilear Claro, exactamente el detalle, ¿no? Y la hija no se había dado cuenta. Con esto, ¿a dónde voy? Quiero decir que la mirada hacia el otro está tan teñida de subjetividad y en los vínculos a veces es tan difícil de saber qué es cierto, que bueno, ese detalle pone en cuestión también la mirada de la hija en todo el relato. claro. ¿Y esto de las cosas, cómo podrías definirlo? A qué referís con el término cosas? Bueno, creo que el discurso materno, en un sentido muy amplio, nos traspasa, sobre todo en lo que se trata voy a hablar de las mujeres en este caso, pero el discurso de la madre para una hija es de una fuerza, eh, es una huella complicada de soslayar, ¿no? Estas cosas, en principio, te cuento el proceso creativo, eran cosas materiales y cosas inmateriales. Ujú. Cuando yo empecé a escribir, primero surgieron las escenas sueltas, después las escenas empezaron a hilvanarse alrededor de un tema, por ejemplo, la profesión de la madre, el piano. eh, También se hilvanaron alrededor de cosas propiamente dichas en el sentido de objetos, porque la palabra cosas es muy amplia. Por ejemplo, los repasadores, las agarraderas, los pulóveres, ¿no? Sí, Ciertos objetos que a lo largo de la vida de la hija se va haciendo evidente que obsesionan a esa sí, madre. La obsesionan a tal punto que en una escena en que están con el hermano que acaba de perder dos parejas, la madre insiste sobre la limpieza de los repasadores. O sí. sea, le De- insiste al hermano en duelo, en duelo, sí, doble duelo, sí. en Terrible doble eso. duelo, ¿Eso es ¿no? real o es ficción? Lo del doble duelo. Lo del doble duelo es parte de la historia de de un personaje. Que rompecabezas. Hermoso. Después te quiero, la última pregunta que voy a hacerte, ya te estoy anticipando, es quiero saber qué pasó con el papá de la madre. Eh, Ah, el- en esa especie de carpetas que encuentra la narradora, donde se revela la historia final de cómo, el cuento un poco, el papá de la madre es asesinado de un disparo, ¿no? Porque sí, era infiel, salía con la esposa del panadero y exactamente. lo Sí. justicia de un disparo. Esa es la historia que le cuenta la madre a la nieta que le pregunta, ¿qué pasó con mi abuelo, no? Ujú. Pero después esa nieta encuentra unos papeles en una carpeta con otra información. Pero eso me quedé porque no lo narrás. No sé si también existe o es parte de las estrategias, pero a mí me generó una curiosidad enorme saber, pero no te quiero, eso te lo dejo, mira, me adelanté, pero te lo iba a preguntar a lo último. Sí, antes quería saber si no querés seguir, no, si estás satisfecho con la respuesta en relación a las cosas, Sí, 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 sí. porque bueno, las cosas también juegan un papel muy importante. Esto me lo brindó la lectura de Cynthia Edul en la presentación. Em, esta característica de la madre, esta obsesión por las cosas que además tienen que estar, además de ser importantes, ¿no? Hablamos ahora de los objetos. Además de ser importantes, tienen que estar ordenadas, limpias, este, cada una en su lugar, ¿no? Hay algo de esto que la tranquiliza a ella, de que cada cosa esté en su lugar.
em, produce como una sensación en el otro de desplazamiento del afecto hacia las cosas. Ujú. Entonces, el afecto está mediado por las cosas. De ahí que los dos epígrafes que tiene la novela hablen de una madre lacrada, cerrada como un secreto, y hablen también de la posibilidad de levantar piedras, pequeñas piedras y buscar los detalles. Es como si de alguna manera la hija buscara a través de las cosas, sin éxito, algo de ese afecto trasladado eh, por la madre a los objetos. Y ese conjunto de cosas que es una casa, un hogar, termina, termina funcionando como una especie de ecosistema, de hábitat, ¿no? Porque Exactamente. son como microhistorias o una historia minimalista al detalle de cosas que suceden casi toda la novela al interior de algún hogar, o la casa de la protagonista, o la casa de la madre, o la casa de campo. También, ¿no? Hiciste mucho foco en esa cosa doméstica, en ese universo que sucede al interior de cada familia, ¿no? Sí, 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 sí. Porque de alguna manera el personaje de la madre, que es muy patriarcal, si bien es una mujer que puede ser profesional, ha podido ser profesional, más allá de sus orígenes y de tener una madre a su vez que la desalentó a estudiar, cosa que desaparece en una parte, en Sí. la edición de la novela hay cosas que desaparecieron. Muchas páginas quedaron afuera, como la mitad. ¿Cómo me gustaría conocer la opinión de tu madre de esta novela? No la leyó. No, por eso. Si algún día Sí, la lee y te comenta, avísame. Quiero leer eso que... sí, aparte, mi madre es una señora mayor de unos 90 años y es absolutamente lúcida. No. Y además les cuento que leyó hace un par de años nomás los 7 tomos de En Busca del Tiempo Perdido. Ah, muy bien. Qué envidia. Así que puede leer la novela en una tarde, si quisiera. La novela es una invitación a la lectura, porque tiene frases cortas, es muy visual, muy estética. La verdad que como experiencia de lectura, en mi caso, como lector de tu novela, fue muy agradable. No sé si fue buscado o es algo conseguido, ¿no? No sé si en tus objetivos cuando te sentaste a escribir estabas pendiente, en algunos casos sí ocurre con algunos autores, pendiente del proceso de lectura de los otros, pero en este caso se da un proceso de lectura muy amena, muy linda, es una gran experiencia de lectura. Gracias, qué bueno. Mm, No sé, lo que sí sé es que tenía la necesidad de pintar las escenas, de hacerlas ver, digamos, pero porque yo las estaba viendo también, digamos. Uno ve cuando escribe ujú, y hay algo de, digamos, si bien yo empecé tarde, hace mucho tiempo que escribo y hay algo que uno va entrenando que es la capacidad de salvar, no siempre, pero en algunos casos, y me alegro que vos en este lo reconozcas, salvar la distancia entre lo que uno está viendo y quiere contar y lo que puede transmitirle al lector. ujú. Eh, que es difícil ese paso, Sí, sí. Ahí está la ¿no? pericia, ahí está la pericia, está el arte ahí. Ahí se esconden los secretos de la literatura, ¿no? Es difícil ese paso y yo ahora estoy dando en mis talleres de lectura, volviendo sobre algunos cuentos de Catherine Manfield, que a su vez se inspiró en Chekhov, Mm, digamos, estuvo influenciada por Anton Chekhov y salvando los océanos y los continentes. O sea, es una prosa y es una manera de mostrar
y de contar que me llegó mucho y alguna vez, a partir de una lectura de un cuento de ella, escribí un cuento bien hecho. Le tendría que No, agradecer. no, no, y está muy logrado. Mira, voy a ser absolutamente incorrecto con lo que voy a decir, pero la novela es un universo muy feminista, muy femenino en realidad. Es un universo muy femenino. Desde la intimidad de esa niña que se convierte en adolescente y todo ese proceso que experimenta con la prima, con las amigas, el consejo de la madre, lo de la naranja que le dice, ese me pareció genial. Que quizás si no estuviese tan bien puesto, tan gráfico, tan visual, a lo mejor me desalienta en la lectura porque me resulta un poco ajeno ese universo, ¿no? O Claro. sea, Ah, y, sí, y- muchas y- gracias. ¿no? ¿No? Y me generó todo lo contrario, me generó interés en la lectura, bueno, ahí hay mérito de la pluma que estuvo detrás en la creación. Hay una cuestión que también quisiera preguntarte, pero a lo mejor ya lo hiciste en la respuesta. ¿Por qué zigzagueás? Yo entiendo que son como pequeñas imágenes postales que vas tomando, que la memoria caprichosamente va hilvanando, porque se da esta cosa del zigzagueo entre los momentos de cuando era niña, cuando es madre, cuando es adolescente. No seguís una especie de orden cronológico, no está eso en No. el relato. ¿Por qué lo estructuraste así? Em, en realidad se estructuró así. Digamos. O sea, los fragmentos fueron surgiendo salteados y con saltos en el tiempo. Los primeros tres fragmentos ya tenían esa característica, ¿viste? Esos momentos en que uno se sienta a escribir y sale algo. eh, me, me da risa, me río un poco de mí misma, porque ahora tengo como una cantidad de proyectos y después uno termina escribiendo lo menos pensado. Sí, to- Toda esa lista, agarrando atajos, sí, sí, tal cual. toda esa lista de proyectos, porque, o sea, este libro nunca estuvo digamos, no estaba en mi cabeza. Y sin embargo, de pronto salieron tres párrafos y el libro eh, siguió su curso, ¿no? Fueron 2 años de pasar las mañanas escribiendo estas cosas, eh, escribiendo el primer borrador, como decía Abelardo Castillo, ¿no? Después, Mm, eh, esto fue entre el 2011 y el 2013, 14, y después tuvo todo un tiempo de edición. Pero los saltos en el tiempo se dan porque de alguna manera la novela intenta estructurarse en torno a las cosas. ujú. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo, los pulóveres. Hay Claro. escenas de los pulóveres de la infancia cuando la madre le enseña a lavar los pulóveres y después está esta misma madre que a la hija adulta y casada le pregunta si sabe lavar los pulóveres. Terrible, sí. Por eso esto. Y bueno, era una dificultad también para la lectura, pero a fuerza de trabajarlos y de acomodar los apartados y de suprimir algunos y de reacomodar otros y de cambiar las cosas de lugar, eh, esta estructura haciendo eje en las cosas creo que logra eh, hilvanar el libro, el relato, ¿no? Ujú. Ahí hay un hecho que también nos interpela porque es imposible no identificarse. Esto es lo que uno va haciendo a partir de, yo no sé si lo que nuestros padres van moldeando respecto de nosotros, ¿no? Hay esta cosa de que uno después termina hablando casi repitiendo y hablando por boca de los padres, ¿no? O sea, la protagonista tiene mucho también, un poco reniega de las cosas que reitera, ahora ya como madre ella, la protagonista, que se encuentra siendo
llegando a los mismos lugares comunes que tienen, que antes le criticaba a la madre, que también ahí hay una especie de, no sé si de crítica, pero sí casi de lamento, ¿no? De decir, uno pretende la originalidad, pero no la alcanza nunca, en realidad. Uno termina siendo una copia de algo que en realidad no quería terminar así, ¿no? Exacto, sí, es exacta la observación. Acá voy a, digamos, más allá de la novela, creo que la oportunidad que tenemos, que es parte de los aspectos positivos de la deconstrucción, eh, es que el diálogo con nuestros hijos ha crecido, ya Ujú, no hay esta situación de pirámide jerárquica que había en las familias antes. Entonces, nuestros hijos de 20, 30, te diría que desde los 12 hasta los 30 y pico, te interpelan eh, de una manera que permite revisar algunos mecanismos incorporados pasivamente o sufridos pasivamente por el discurso de los padres propios y que uno después repite activamente con los chicos, ujú. ¿no? Porque no se da cuenta. Este, pero felizmente los chicos tienen la oportunidad de decirnos las cosas que les molestan o que no están funcionando. Creo que una oportunidad mucho mayor de la que tuvo mi generación, por lo menos. También porque yo tengo una nena de 8, ¿no? Y pienso también en el vínculo del padre con la chica, con la protagonista, que es un vínculo un poco más afectuoso que el que tiene la madre con la hija, ¿no? Me parece, me dio esa sensación. De hecho, la protagonista dice, mi madre no me besa, no me abraza, no me acaricia. Intenté el abrazo de mi madre y no lo lograba. Es fuertísimo, ¿no? Esa imagen, Mm. esa frase. El padre, hay una proximidad ahí. Pero respecto de esto que vos decías, también uno va generando esos puentes. Yo tengo mi hija de 8 años que prácticamente, no te digo que está habilitada para decirme o preguntarme lo que sea, pero hay ahí un canal abierto, un espacio Totalmente. de Sí, sí. recepción que no lo tenía yo respecto de mis padres, ¿no? Ahí había algo vedado. Sí, 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 es así, es así. Sí, sí. El personaje del padre es un personaje secundario en la novela, pero digamos, es efectivamente mucho más afectuoso que la madre, leguas, digamos. Sí. Y parece siempre de mejor humor que la madre, que parece ser más rígida, ¿no? Más firme. También, también. Más allá de que esta imposibilidad de este personaje del gesto afectuoso obedece quizás también a una educación que está en la misma línea del mandato que después le va a dar a la hija con respecto a los hombres, Mm. preservarte, etcétera, ¿no? Hay- Eso de la naranja, ¿lo querés contar lo de la naranja? Porque es maravillosa, la metáfora de la naranja es genial. Sí, bueno, hay una escena en la que aparecen estos viajes de egresados, de egresaditos que circulaban en los colegios privados. Yo fui a uno y se plantea un viaje en sexto grado. O sea, Mm. bueno, entonces, pero creo que más allá de eso, o sea, O la sea, nena. eso lo de la naranja entonces te pasó a vos. Sí, 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 esa es una de sus, Expresiones. esa es una de sus sentencias. Ah, mi madre no habla, sino que dice sentencia, Estas decía. sentencias, o sea, Sí. la mujer que se ofrece se desvaloriza frente al hombre. Entonces, la frase de la madre es, las naranjas en el mercado, cuando hay muchas, valen menos.
Hay que ser una naranja que se oculta, que se muestre solo de vez en cuando. ¿Qué sé yo? Hay que salir fuera de temporada, no sé cómo sería. De baja estación, sí. Es No sé. buenísimo, no, es buenísimo. Eh, Ahora sí, habilitamos la participación de la gente que quieran charlar con María José. No sé si María José querés contestar ahora o no. Ahí está Gustavo, primer interesado en hablarte, pero me quedo con lo del abuelo. No te vas a liberar de esa respuesta. Quiero saber exactamente los detalles de cómo mataron a ese señor que está contado así, está solapadamente contado en la novela. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿Me Gustavo. escuchan? Sí, 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 perfecto. una ¿No tienes consulta quería. cámara, Gustavo? ¿No tenés cámara? Está No, con la no puedo cámara conectar apagada. con el teléfono, no puedo conectar porque, bueno, mi hijo lo tiene que instalar y es un lío y en el Está apuro bien. me puse así. Pero, no sé, mando una foto, hago algo, pero ahora no puedo. No importa, no importa, no importa, te escuchamos. Dale, me gustaría la reflexión a partir de lo que están hablando cuando ustedes dicen de que uno termina haciendo una copia, ¿no? Pierde la originalidad con respecto a lo que los padres hicieron o hacen o dicen, si no lo ven también como un poco cuando, que pasa cuando uno es papá, que comprende aquello que antes cuestionaba más, ahora lo comprende, porque en definitiva, esa falta de respuesta o respuesta distinta que tenía de aquellos padres, son las faltas de respuestas que él tiene como papá. Entonces, es una mezcla de que copia y a veces que comprende. No sé, me gustaría saber qué opinás. A ver, creo que no hay tal copia, digamos, uno recibe una cantidad de discursos y de mandatos de los padres, pero uno tiene la posibilidad de quedarse con algunas de esas cosas y con otras no. Em, por supuesto, digamos, en el caso en mi caso, ser madre me dio una comprensión a partir de la experiencia de lo que significaba ser mamá, eh, pero eh, acá me gustaría traer, hay algo de la idealización del rol materno que el libro pone en cuestión, Ujú. porque no se trata acá de hablar de educación y de crianza, sino del libro, ¿no? Creo que hay una sobrecarga de presión sobre las madres. eh, Está esta figura del ángel del hogar que Virginia Woolf trae en un ensayo, Profesiones para Mujeres, y el ángel del hogar es maternal, digamos, lo maternal se asocia a la paciencia, a la benevolencia, a la sumisión, a lo angelical de alguna manera, a la devoción, a la entrega completa, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en la realidad, si vamos a la literatura, si vamos al libro de María Negroni, El corazón del daño, o a Apegos feroces, o a los textos de Adriana Riva, ahora más cercanos, que habla tanto en poema como en prosa de su vínculo con la madre, nos encontramos con vínculos más reales, eh, y donde de pronto ya acá Moni Chiesa Matate Amor trae otro ejemplo, nos encontramos con vínculos más reales. Y ya decía Adrián Rich en su libro Nacemos de Mujer, que no hay nada más doloroso que la indiferencia y la crueldad de una madre, ¿no? Entonces,
creo que me correría de esta idea de cuando somos padres, comprendemos a nuestros padres. Depende de qué padres hayamos tenido. Ujú. Sí, sí. Gracias, Perfecto, muchas Gustavo, ¿eh? gracias. Muchas Gracias a gracias, vos, gracias. Gustavo. Gracias a No, vos. no hay de qué gustar. No sé si quieren también. Pueden habilitar el micrófono. Ahí, Mónica Chiesa. Habilita el micrófono, Mónica, y Sí, gracias. Perdón. Hola María José, gracias. Hola, Eh, Moni. Primero agradecerte y luego decirte, nombraste recién Apegos Feroces y qué otra novela habías nombrado también. Yo agregué No, Matate Amor, vos dijiste Apegos Feroces y otra más. El Y, corazón del daño de Ah, María sí, 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 León, sí, de María Negroni, sí, sí, la leí, tremenda. Aparte, y también está, conocí a la mamá de María Negroni, la tuve de alumna y, bueno, se entiende la novela, después de eso se bien entiende. hay otros ejemplos muy interesantes, como por ejemplo Irene Nemirovsky con Sí, El sí, baile. el eh, baile, sí, por y supuesto. es Y muy en otra interesante. época muy lejana, digamos, de lo que nosotros tenemos hoy como lecturas y como experiencias, incluso la película, Elena Ferrante también pone una madre Y, que puede dejar a los hijos e irse, ¿no? y Pero lo Mónica, que y después La sal de Adriana Riva es otra novela nueva. sí, Eh, lo que yo quería decirte es que, por supuesto, me encantó la novela, ya lo comenté esto por mail con vos, pero también es que hay muchas novelas de cosas, si se me permite, ¿no? De cosas, como las cosas de Perec, como Duras cuando habla también sobre las casas y las mujeres que son las dueñas de esas casas. Hay muchas novelas sobre los placeres minúsculos de Lerm que van tocando las cosas, los placeres, los objetos. Pero lo que tiene tu novela es una trama alrededor de las cosas y eso le da un vuelo muy especial porque las cosas no son la parte solo las cosas de la madre, son las cosas de ese hermano también obsesivo por no terminar nunca de construir. Son los muebles, son las cosas para la misma protagonista. Y hay una trama ahí que aunque quede mucho afuera, que no se le dice al lector, el lector queda muy atrapado en ese mundo tan sensible que escribiste. Muchas gracias, Moni, muchas gracias. Cierto, pensé que ibas a decir que además las cosas, pero te agradezco mucho el comentario. Inclusive algo que me gustaba apuntar y agradecer a los lectores en general que me hicieron devoluciones, es que es asombroso cómo cada uno se engancha, vamos a decirlo así, en criollo, con diferentes aspectos de la novela, ¿no? Hay quien se recuerda adolescente en esas experiencias de la narradora y hubo una persona que después de leer el libro empezó a ver el vínculo que su propia familia tenía con los objetos y con las cosas. Y no podía dejar de pensar en eso, ¿no? Y de notar qué relación tenían su madre, su cuñada con los objetos, eh, Y también hay una época que se ve reflejada sí, en la novela, toda una época. Eso me hizo pensar mucho también en Annie Ernaux, ¿no? Siendo cómo el yo de Annie Ernaux trasciende y se va a la época. Y estas cosas y los comentarios de esa madre, es, una se ve escuchando eso, ¿no es cierto? Las que somos de esa generación. ¿No? Las sí. naranjas, si no son las naranjas es otra cosa, pero era, sí, demoledor.
sí, sí, era demoledor y muy represiva la educación, muy represiva. Y bueno, y después nos toca una generación donde empezamos con el hipismo, la libertad sexual y seguimos con la deconstrucción de género hasta Judith Butler y estamos lidiando munidas de aquel discurso de las naranjas, por ponerle un término así que nos significa en este contexto, vamos munidas de cuídate que hacete desear que las Sí, naranjas son baratas y son muchas en es este un, contexto, es ¿no? un desafío enorme porque pensaba bien lo que decía Mónica, lo que decía vos, María José. Este personaje, la narradora, también da cuenta de esta obsesión que tiene la madre, ¿no? Que dice, pone la lupa en las fallas, en las imperfecciones, en la fealdad, dándole un valor superlativo a lo estético, ¿no? Y Totalmente. cómo esa chica que crece con esa madre también después tiene una hija mujer y cómo trata, intenta hacer recortes para evitar darle toda esa carga valorativa que ella tuvo cuando fue nena, ¿no? Cuando fue chica. Es un desafío enorme que tiene. Hace como de nexo de dos universos totalmente antagónicos, desde lo discursivo y Absolutamente. lo simbólico, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que decía Moni Chiesa también es, o sea, eh, hay una frase que viene de Juan Martini, que después yo la escuché de Carmen Cáceres y que me gusta mucho, muy bonita, que dice, uno siempre escribe más de lo que escribe, ¿no? Por supuesto que esto es el factor inconsciente de la escritura. Cuando yo terminé de escribir esta novela, de alguna manera en la vida real terminó también mi matrimonio. Y me di cuenta que en la novela había quedado encerrado como en una cajita toda una época familiar que abarcaba las cosas y abarcaba ciertas casas que luego desaparecerían también. Así que fue muy impresionante. Eso fue totalmente, o sea, estas cosas a uno no se le ocurre, ¿no? Que no se le ocurre que puedan pasar. Y después va resultando que las criaturas del espíritu, que yo digo que son los libros, de alguna manera se vinculan inevitablemente con la propia biografía. Acá La vos van, te identificás en muchos de los pasajes, me imagino, ¿no? ya no, ya no. Ya no, ya te resulta ajeno, ya No, a ver, relativamente, vuelvo a encontrar, yo creo que una tiene eras, como geológicas en la vida. como la de las chicas, las eras de las Exacto, como mucamas, las empleadas, la de las muchachas, sí. la era de cada muchacha. Digamos, yo, por un lado pasa que uno no vuelve a leer lo que escribió después que está publicado y cuando lo lees en una lectura lo editas un poco. El otro día lo confesaba la propia Camilla en el Malva, así que yo dije, bueno, menos mal, uno sigue encontrando cosas para modificar. Pero en general es muy difícil volver a leerse. Yo creo que hay, sí, de alguna manera, o sea, una que yo fui está acá y de alguna manera en parte sigo siendo también. Claro. Pero bueno, eso también, eso está relacionado con lo de los saltos temporales. Eh, Tengo una característica personal de fluctuar en el tiempo continuamente en mi cotidiano.
es bastante complicada para convivir con No, eso. pero el zigzagueo igual tiene un orden, una coherencia, vos lo decías, ¿no? Parece que en el caos también hay orden, ¿no? En la redacción tuya, si bien va y viene en el tiempo y a veces tenés que releer para decir, bueno, ¿y acá qué edad tiene acá, ¿no? Porque a veces es muy inmediato el salto temporal, es en Sí, cuestión de dos o tres líneas, pero es verdad que igual la coherencia, el hilo conductor, el hilo narrativo no se pierde nunca. Uno no dice, "Ya, esto está descolgado acá, esto no me hace ruido", eso no sucede. Es cierto, ¿no? Que vos decís, bueno, el relato en realidad lo ordenan las cosas. Las cosas que además diferencian tanto a la madre de la hija, porque vos en otro momento a la narradora dice, yo odio las cosas, estas cosas que sí. tanto ama mi madre, ¿no? O que ama la madre, esa cosa central, epicéntrica que tienen las cosas en el relato, son los que también llevan el hilo de toda la narración. Más allá de lo temporal, acá vendría a ser algo secundario y relativo, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. No sé si alguien quiere preguntar algo, algo más, decir algo. Si no, ya vamos con lo del abuelo, ¿no? Creo que estamos todos esperando lo del abuelo, Ay, ay, ay. ¿no? Quien quiera se desmutea y Bueno, habla o le va. yo puedo hacer una pregunta Sí, entonces, Gastón, si me permitís. sí, por supuesto. Dijiste, María José, que mucha cosa quedó afuera, que tuviste que editar. Ese Sí. trabajo de edición, eso que quedó afuera, ¿fue una decisión propia? ¿Fue porque un editor te aconsejó que hicieras recortes? ¿Cómo fue ese proceso de... Em, a ver, eh, fue, fue algo que sucedió en la última relectura. Eh, la novela, la novela tiene una historia muy larga de proceso porque la escribo empiezo en el 2006 con algunos papelitos. La escribo entre el 2011 y el 2013 casi en forma cotidiana, todas las mañanas. Logré por una vez, un ritmo de escritura que me hacía feliz. Cuando la termino, me separo. Busco editorial, o sea, tengo recién energías para buscar editorial después de una separación de un matrimonio muy largo, etcétera. En el 2018, las editoriales, que en ese momento eran medianas y grandes, me dicen, no, esto es para una editorial independiente, y rebotan la novela, y la vuelvo a dejar, tengo que atravesar mudanzas, etcétera. Vuelvo a buscar editorial en el 2021 cuando saco el original del cajón y digo, a ver esto. Lo leo de nuevo y digo, ah, pero acá hay un libro. Claro. Te Había acordaste quedado además de todo el trabajo que había detrás, de años de anotaciones, años, años. que ningún editor lo valora suficiente a eso. No, 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 no. Los editores valoran otras cosas. Sí. Y vuelvo a buscar editorial, vuelvo a encontrarme con negativas y hago sí una edición con un escritor amigo, volvemos a leer la novela. Y cuando yo le cuento la idea de la novela, esta novela tiene eje en las cosas, etcétera, él me sugiere sacar algunos capítulos que no tenían ese eje, con lo cual a mí me resultó muy fácil y resignar? y muy grato. No resigné, agradecí Mm, sacar. O sea, se me hizo muy claro que, sí. este, o Ujú. sea, es otra novela. Si le agrego esta cantidad de anécdotas en general tenían que ver con el pasado del personaje y no tenían que ver ni con el vínculo con la hija ni con las cosas.
Ahí está Carmen Castro también, que levantó la mano para preguntar o para hablar. ¿Cómo estás, Carmen? Tal, ¿cómo están? Encantada. Me ha encantado escucharlos y no conocía la novela, de manera que para mí va a ser una excusa para ir a buscarla y para leerla, haberlos Qué bueno. escuchado. Eh, y una de las cosas que me gustaría vivir como experiencia, ya que está la autora aquí, es escuchar qué fragmento seleccionaría la autora para leernos. Si yo fuera a una librería y de casualidad encuentro el libro, ¿en qué página le gustaría que me encuentre, que me encuentre y escuchar un fragmentito leído por ella? Me encantaría. Entonces, es un pedido más que una pregunta. No sé qué dice Gastón, Sí, que por supuesto, desde ya. Estamos con estamos, tiempo. estamos Sí, medio sí. justos con el No, tiempo. olvídate, si nos tenemos que pasar, nos pasamos felices, nos pasamos felices del tiempo. ¿Eh? Olvídate. Sí. Bueno, yo comenzaría, voy a leer algo del principio. Hay una primera escena en la que aparece la familia completa, y la madre hace un comentario bastante amargo, le hace un comentario a un hijo que quiere tirar la pared, el hijo que quiere tirar una pared, y la madre dice, qué horror. Y la narradora la ve como una mancha oscura, ¿no? En esa foto familiar colorida. Este, y después se pregunta, después dice, han pasado años desde aquel día, en el cumpleaños de Pedro, imágenes como aquella de la mancha de tinta, imágenes sombrías, pesimistas, me rondan, se repiten. ¿Quién es mi madre? Esta es un poco la pregunta que da pie a la novela. Y voy a leerte dos parrafitos que siguen a partir de que ella se hace esta pregunta. Son las primeras páginas para Carmen. Tengo pocos recuerdos de mi madre junto a mí en la infancia temprana. El primero es cuando me enseñó a lavar la bombacha. Yo estaba por ducharme. Entró y dijo, la bombacha se cambia todos los días. Cuando te bañás, la lavás y listo. Ya sos una mujercita. Abrió la ducha, mojó la bombacha, la enjabonó y me mostró cómo fregarla. Así se hace. Restregaba la tela con los puños cerrados. Probá vos. Obedecí. No, así no, más fuerte. Si no, la acariciás. Y volvió a mostrarme frotando una vez más el fondillo con rabia reconcentrada. Después colgó la bombacha limpia en el ventiluz, retomó el movimiento continuo de sus mañanas y siguió hablando de lo feo que era para los otros encontrar bombachas ajenas, sucias por ahí, de la importancia de cuidar ese detalle, de que nadie nunca debía encontrar una bombacha mía. Años más tarde, al comenzar la facultad, mi hermano Elías se fue de vacaciones a Brasil. Volvió con una sorpresa, una brasileña. Dormían juntos en la pieza de arriba. Pasó una semana, pasaron dos. Sin preguntarle a nadie, Elías había decidido que ella viviría con nosotros. ¿Te das cuenta, tu hermano? Se ha traído una muchacha. Está loco, decía mi madre. Un par de días más tarde entró furiosa a la cocina. ¡Qué asco! Encontré una bombacha de esa, tirada, sucia. Esto no puede seguir. De ninguna manera. No estoy acostumbrada a estas cosas. ¡Qué horror! Al día siguiente, Elías le sacó pasaje de vuelta a la chica. No lo vi muy afectado. Bueno, eso es todo. Muy bien, gracias, María José. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora Gracias. cuando lea la novela la voy a leer escuchando la voz de la autora. Un buen Gracias, Carmen. recurso, muy buen recurso. ¿Alguien más quiere comentar, decir algo? Si no, ya podemos pasar a
¿Lo de tu abuelo es real o es ficción? O sea, ¿al papá de tu mamá lo mataron de un disparo? ¿El panadero lo mató de un disparo? Sí, esa parte de eso es real. Eso es real y es uno de los factores que yo creo que condiciona la personalidad de mi madre real y del personaje. Es un trauma bastante temprano, porque ella no había cumplido 21 años Mm, y es una sorpresa, ocurre en un pueblo con todas las connotaciones de vergüenza y de humillación que significa el... Mi abuelo era un personaje querido, era el abogado del pueblo, no el abogado del pueblo en un sentido figurado, Era sino realmente el abogado que del pueblo. era un doctor en un pueblo chico, ¿no? Digamos, sería, salvando las distancias, la alta burguesía de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo creo que ahí hay otra novela, Sí, por supuesto. No, por lo desde cual no te voy ya. a contar mucho más. Pero salía, la parte que salía con la esposa del panadero, ¿eso es cierto o es parte de la ficción? De esa historia yo tengo muy pocos elementos porque mi madre real lo que siempre cuenta es que cuando pierde a su padre llora tanto que se queda sin Mm, lágrimas, ujú. cosa que está en la novela dicha, Está en la ¿no? novela, sí. Está dicho. Lo demás, después sé que el otro dato concreto que tengo es que sí, que era infiel, como también mi bisabuelo, como los hombres. Para mi madre era algo normal y aceptable en esa época. O sea, todos lo hacían, esas son sus palabras, todos lo hacían. Ah, Eh, entonces, para ella era normal. Y después está ficcionada, las escenas de la muerte son absolutamente ficcionadas, Ah, eh, pero son ficciones que surgían en mi cabeza, o sea, familiar. como, como visiones diurnas ¿no? claro. Como sueños diurnos, eso. Pero está muy buena esa escena donde ella encuentra una carpeta donde supuestamente encuentra más detalles. Y está bien puesto que, bueno, no se devela nada ahí, no contás nada. Y No. eso genera ahí una espina. A mí como lector me genera una espina. Eh, Gustavo hace una última pregunta. Dice, mamá, ¿nunca contó que tuviera ella algo cercano a la infidelidad? Dice en modo de pregunta Gustavo. Las preguntas que tengan que ver con los personajes reales no las voy a responder con las Muy bien. personas reales. Estamos Claro. hablando de la novela. Me parece que no están en relación con la literatura. Yo quiero decir algo. Sí, Eh, Soy Mariana, no Pedro Figueroa. Pero ok. no, les quería decir, yo leí la novela y lo que me pasó es que al principio no soy una persona que lee mucho, ¿eh? No soy una persona que lee mucho. Al principio era como algo livianito, y de poco me fui enganchando, y cuando la terminé, quería seguir sabiendo de esa historia familiar, me conmovió eso, quería seguir, hubiera querido seguir. Se va a venir la segunda parte, seguro, se va a venir la segunda parte. Eso. Gracias, gracias, Marian, gracias. Bueno, María José, ahora sí, te agradezco muchísimo. Un placer de nuevo charlar con vos, encontrarnos, aunque sea de manera virtual, a través de la literatura, en estos espacios que propone la Balandra. Muchísimas gracias, María José. Bueno, gracias a vos, Gastón, también por tu lectura, por tus preguntas y gracias a todos por las preguntas y por estar ahí.
Es reconfortante porque el trabajo es solitario, es largo y Sí, solitario. sí, 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 y es importante la devolución para reconfirmar que uno también está haciendo las cosas bien, en tu caso, ¿no? En este caso, que la novela, la verdad, es muy recomendable. Nosotros, por lo menos desde acá, a aquellos que no la leyeron, le decimos que la lean, que busquen, que la compren y que la lean, que van a tener una hermosa experiencia de lectura. De nuevo, muchas gracias, María José, y a todas y a todos, gracias de nuevo por estar en otro encuentro virtual, en otro Zoom de la Fundación, y nada, desearles un gran un fin de semana largo, descanso de este fin de semana largo. Cuídense, ¿eh? Chau, Buenas chau. tardes, gracias. Chao, chao.